Imagina esta escena. Entras a una exposición del cuerpo humano. Caminas entre las muestras hasta que lo ves. La cicatriz, el rostro, es él, tu hijo, el mismo que desapareció hace 15 años, ahora frente a ti. Solo escucha. Los expedientes X están siendo revelados. Así como el caso de Christopher Todd, existen cientos de historias más, personas que desaparecieron y de las que nunca supimos cómo terminaron aquí. Durante más de una década, Kim Smith, una madre devota, derramó lágrimas interminables por la desaparición de su hijo Christopher Todd Eric, un joven lleno de vida que se desvaneció sin dejar rastro. El padre, Steven Eric, insistió en que Christopher había tomado una decisión desesperada para acabar con todo, pero Kim, impulsada por un amor inquebrantable, suplicó ver a su hijo una última vez. Él se lo negó con frialdad, alegando que el dolor sería demasiado. Días después, le entregó una urna con cenizas afirmando que eran de Christopher, sellando así un vacío que Kim cargó en su corazón, como una herida abierta. Hey Mom, it's me. Just giving you a call to see how things are going. And I have a question to ask you. So if you would give me a call back as soon as possible, I'd love to hear from you. Hope you're having a good day, and hopefully we'll talk to you soon. I love you. Bye. Un sufrimiento que la consumía noche tras noche, recordando las risas y los abrazos de su niño. Años de silencio y soledad la acompañaron, hasta que un viaje a Miami la llevó a una exhibición de cuerpos preservados por el profesor Gunther von Hagens. Allí, entre las figuras anónimas, su mirada se clavó en una. Esa expresión triste, la cicatriz familiar de una cirugía infantil, el cuerpo atlético que tanto amaba. Su corazón de madre no se equivocaba. Era él, su Christopher. Con el alma hecha trizas gritó al mundo que era su hijo, exigiendo reabrir el caso. Nuevas pistas emergieron, sugiriendo que Christopher no había elegido ese final, sino que alguien había tejido una red de engaños. ¿Por qué le hicieron creer eso? ¿Qué sombras ocultaba el padre? Esta es la historia de la mirada triste, un enigma de amor maternal y verdades enterradas, exclusivo aquí, en Crímenes Imperfectos. Recuerda, tarde o temprano el crimen siempre paga. Kim Eric Smith, una residente de Midlothian, Texas, había reportado la desaparición de su hijo Christopher el 12 de noviembre de 2012. Días después, las autoridades del condado de Ellis declararon que el joven de 23 años había muerto por envenenamiento con cianuro, catalogándolo como suicidio. El cuerpo fue incinerado rápidamente y las cenizas entregadas a su padre, Steven Eric, quien se negó a mostrarle los restos a Kim, alegando protegerla del dolor. Pero Kim siempre dudó. ¿Por qué tan rápido? ¿De dónde vino el cianuro? ¿Y por qué no pudo ver a su hijo una última vez? Años de silencio institucional alimentaron sus sospechas, hasta que en Las Vegas, el enigma resurgió. SAD. I went to the Horseshoe Motel for a family trip, nothing more. I walked into Bill Body's thinking I'd learn something, but there was the thinker, sitting with his head in his hand, that expression, like my Chris's. The scars on his abdomen from his childhood surgery. Esa mujer estaba histérica, señalaba a El Pensador y juraba que era su hijo desaparecido. Nosotros repetimos el guión. Todos los cuerpos son de donantes legales, principalmente de China, o cuerpos no reclamados. Pero hay rumores. Exhibiciones como esta han sido acusadas de usar prisioneros ejecutados sin consentimiento. Tom Saller dice que es ético, pero ¿quién verifica realmente? Real Bodies ha recorrido ciudades como Sydney, Londres y ahora Las Vegas, promocionándose como una lección anatómica. Sin embargo, críticos de derechos humanos como Amnistía Internacional
han cuestionado el origen de los cuerpos, sugiriendo tráfico ilegal y falta de trazabilidad. Kim, convencida, inició una petición en Change.org para un test de ADN, exigiendo que se retire la figura hasta probar su identidad. Si es Chris, he llorado una urna vacía por años, declaró. Pero el silencio de la exposición y las autoridades de Nevada solo aviva las teorías. ¿Fue un suicidio real o algo más oscuro, como un asesinato encubierto por familiares? Chris nunca pensó en quitarse la vida. Hablaba de mudarse, dejar atrás tensiones con su papá y madrastra después del divorcio. El cianuro. ¿Cómo lo obtuvo un chico normal? Y ahora, su cuerpo en una exposición. Suena a que alguien lo escondió a la vista de todos. Kim merece respuestas. Nacido en 1989 en una familia dividida por un divorcio amargo, Chris creció entre las sombras de Midlothian, un pueblo tejano donde los secretos familiares se entierran profundo. Estudiaba en la Universidad del Norte de Texas, persiguiendo un grado en educación física, soñando con convertirse en entrenador deportivo. Pero ¿era eso todo? Amigos cercanos susurraban de ambiciones mayores, viajes, independencia, escapar de las tensiones hogareñas. ¿Qué ocultaba esa mirada triste que su madre recordaría para siempre? En noviembre de 2012, a los 23 años, su vida se desvaneció como un susurro en el viento, dejando un rastro de preguntas que aún resuenan. Chris era carismático, siempre con esa sonrisa que ocultaba algo más profundo. Estábamos juntos desde la secundaria. Planeábamos mudarnos a Austin después de graduarnos. Él hablaba de dejar atrás el drama familiar. Su papá, Steven, y la madrastra eran estrictos, controladores. La última vez que lo vi, el 10 de noviembre, parecía distraído, como si cargara un peso invisible. Me dijo, pronto todo cambiará. Nunca imaginé que sería para siempre. Christopher vivía en una casa compartida cerca del campus, trabajando a medio tiempo en un gimnasio local. Sus días eran rutinarios, pero las noches revelaban grietas. Llamadas tensas con su padre, discusiones sobre dinero y expectativas no cumplidas. Amigos notaban cambios sutiles: insomnio, aislamiento, presión familiar, secretos no contados. El 12 de noviembre, Kim Eric Smith reportó su desaparición tras no responder llamadas. La policía del condado de Ellis inició una búsqueda, pero las pistas eran escasas. Su auto abandonado en un estacionamiento desierto, teléfono sin batería, ninguna nota. ¿Huyó? ¿O algo más siniestro lo arrastró a las sombras? En 2012, la señora Kim denunció que su hijo había desaparecido. Lo raro es que no había ningún rastro de él. El coche estaba abandonado y ella estaba desesperada. Pero lo peor vino después, cuando empezamos a hacer preguntas a su propio marido. Lo peor vino después. La indiferencia de Steven Eric, padre de Christopher Todd Eric. El hombre parecía distante, como si la desaparición de su hijo no le afectara en absoluto. Era como si estuviera en otro mundo, recordó un vecino en aquellos días tensos. El auto abandonado no revelaba mucho al principio, solo la licencia de conducir de Christopher en el asiento delantero. La policía lo trató como un incidente menor, quizás un vehículo averiado. Pero cuando la madre de Christopher presentó la denuncia formal, todo cambió. En el interior del coche, los forenses hallaron cabellos sueltos y huellas de zapatos que no coincidían con las de la víctima. Llegamos al auto y algo no cuadraba. Esas huellas de botas eran grandes, como de alguien rudo, pero sin coincidencias en la base. ¿Por qué dejarlo así, en medio de la nada? ¿Escape voluntario o alguien acechando? Me dio mala espina desde el principio. La búsqueda se intensificó. Recorrieron los alrededores. Interrogaron a amigos y familiares. Nadie sabía nada.